Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película Asfixia, una película que toca un tema muy interesante y es el tema de la inmortalidad. ¿Qué haríamos para ser inmortales? ¿O realmente es recomendable la inmortalidad? A lo mejor lo que ahora nos parece algo bueno, algo pues inalcanzable, ¿no? Algo soñado por muchas personas, lo que es la inmortalidad, vivir eternamente, no preocuparnos por la muerte. Porque si algo nos diferencia de los animales es que ellos no saben que van a morir, pero el ser humano sabe, cuando llega con el transcurso de la vida, pues sabe que tiene un final, sabe que va a morir. Entonces sería bueno el vivir con esa paz, ¿no? De saber que no vas a morir, que vas a vivir eternamente. O en realidad sería una condena, o en realidad no estamos hechos para vivir eternamente. Entonces es un tema muy interesante que esta película lo toca y lo toca a la perfección. Al principio de la película voy a hacer una parte, como hago la mayoría de veces, sin spoilers y otra parte con spoilers. Al principio de la película vemos como la policía se dirige hacia... un coche de policía se dirige hacia un accidente, una colisión frontal entre dos vehículos. Están muertos los conductores de los dos coches y encuentran a una persona abajo de los coches que ha sido atropellada. Entonces de repente cuando el policía la saca grita está vivo, como asombrado de decir cómo es posible de que esa persona que la han atropellado entre dos coches, está justo abajo de dos coches, esté viva. Han muerto los dos pilotos. Sería más normal el que haya sobrevivido alguno de los dos pilotos, pero los dos conductores han muerto y sin embargo la persona que ha sido atropellada resulta que está viva. De repente comienzan los títulos de crédito de la película, en lo que vemos diferentes estancias de una casa llenas de telarañas, como que ha pasado mucho tiempo. Está todo rodado, ese inicio con esos títulos de crédito, con un color así como en tono sepia, pero un sepia amarillento, como si se tratase de una filmación muy antigua. Y entonces luego vemos que la siguiente escena, después de los títulos de crédito, vemos un carruaje de caballos. ¿Qué nos quiere decir aquí el director de la película? O sea, esto es lenguaje visual puro y duro. Al principio de la película que hemos visto un coche de policía que se ha dirigido a un accidente de dos coches. No sabemos en qué época estamos, solamente sabemos una ciudad y vemos un tráfico, gente por las calles y vemos que un coche de policía se dirige al accidente, a un accidente de dos coches que han colisionado. Y de repente, después de los títulos de crédito, que ya nos están mostrando una antigüedad en esas imágenes, en ese color de la filmación, con un lugar lleno de telarañas, que nos quiere decir que ha transcurrido el paso del tiempo. Nos está hablando ya de la película del tiempo. Y en la siguiente escena vemos otro vehículo, pero esta vez no vemos un coche. La película ha comenzado con un coche, pero cuando terminan los títulos de crédito vemos otro vehículo, pero es un carruaje con caballos. Lo que nos está diciendo, sin decirnos las épocas en la que estamos viendo la película, en que al principio hemos visto una época actual, más actual, y luego hemos visto, después de los títulos de crédito, como que nos hemos trasladado al pasado. Nos trasladamos a una época más atrás en el tiempo, en donde no hay coches a motor, sino carruajes tirados por caballos. Más adelante descubrimos, y no porque nos lo diga el director, sino porque lo vemos en unas lápidas, que se trata de 1850 y algo. Entonces nos hemos trasladado atrás en el tiempo. Vemos como ese carruaje de caballos pues lleva a una pareja a una gran mansión que pertenece a él y esta es su prometida. Es un tipo que es un científico y pues su mujer falleció, han pasado los años y decide casarse con otra mujer. Entonces va a presentársela a sus hijos. Tiene dos hijos, uno de ellos es adoptado y una hija. Entonces, bueno, pues están todos felices de conocerla, él la presenta y, bueno, pues les cae muy bien. La prometida de su padre se va a casar con ella. El hijo que tiene, el legítimo, tiene también una prometida, pero que está fuera y también piensa casarse con ella. Y la hermana y el hijo adoptado están enamorados y quieren casarse, pero tienen miedo de decírselo al padre, porque aunque no sean hermanos de sangre, en realidad pues se han criado juntos como si fueran hermanos. Es un poco como, no es incesto porque no tienen vínculo de sangre, pero es en plan de, ostras, mi hija con el hijo que ha adoptado. Pero bueno, en realidad están enamorados y de hecho que el padre, sin que ellos se lo dijeran porque tenían miedo de decírselo, el padre ya lo sabía. Luego sabía que estaban enamorados y que deseaban casarse. O sea que ya eso se podía ver, el amor que sentían en uno con el otro. El caso es que el padre, que es un científico, está junto con otro científico realizando una serie de experimentos con fotografías. Fotografían a gente que está a punto de morir, justo en el momento en el que prácticamente van a
a expirar, van a morir. Y entonces en todas las fotografías que han hecho aparece como una mancha negra al lado del cuerpo. Han comprobado siempre los equipos, han estado bien todos los equipos, las fotos se han hecho con profesionales, o sea, todo ha estado perfecto. Y en todas las fotos hechas por equipos diferentes, por fotógrafos diferentes, en todas las fotos, justo en el momento en el que la persona ya está dando el último aliento y está a punto de morir, aparece esa mancha negra. Entonces tienen la teoría de que la mancha es el alma que está abandonando el cuerpo. Son capaces de fotografiar al alma cuando abandona el cuerpo si sacas la fotografía justo en el momento en el que la persona muere. Entonces, ¿de qué sirve esto? ¿A qué lleva este descubrimiento científico? En realidad muchos descubrimientos científicos son más bien por curiosidad, ¿no? Por demostrar algo de que tú crees o que puedes enseñar al mundo por tener conocimientos, porque en realidad, bueno, pues simplemente demostraría de que el ser humano tiene un alma o tiene algo en su interior, una energía que puede ser atrapada por la fotografía, que es capaz de captar imágenes, pues puede captar esa imagen que al ojo humano es imposible de ver, pero con la fotografía se puede atrapar esa imagen. Entonces, bueno, pues resulta que él ha fabricado una cámara de vídeo, él dice que ha fabricado una manera de hacer fotografías en movimiento, que en realidad sería lo que después denominamos la cámara de vídeo, lo que es el cinematógrafo. Entonces está rodando una película con los hijos en unas barcas. Primero está el hijo adoptado con la hija, de que los que están enamorados están en una barca, en un lago, y luego está su otro hijo, el hijo legítimo, con su futura mujer, con la futura suegra, sería la futura madrastra, claro, sería la futura madrastra del chaval, y entonces estando en el barco resulta que tienen un accidente. El chico se da un golpe en la cabeza con una rama, caen al agua los dos, resulta que el chico no sabe nadar, ella se ve que tampoco, intenta meterse el padre y el hermano a sacarlos, pero está todo lleno de ciénaga, es como una ciénaga, está todo lleno de barro y no logran encontrarlos. Y al final, pues después de una búsqueda, encuentran muertos los dos cadáveres. O sea, el hombre ha perdido a su hijo y ha perdido a su prometida. Entonces se obsesiona con que cuando ve la foto, porque él ha estado rodando con esa cámara, ha estado rodando pues esas escenas, cuando ve esas imágenes ve de nuevo esa mancha también. En esa filmación ve esa mancha, es decir, que el alma ha salido de su cuerpo justo en el momento en el que iba a morir el hijo. Pero entonces él tiene otra teoría. Él piensa que, bueno, no, la teoría digamos que viene después. Es lo primero que quiere hacer, es que se obsesiona con que se supone que hay un mito, una leyenda que dice que una persona cuando muere tiene como la última imagen que ha visto, la tiene grabada en la retina, ¿no? Como el momento de su muerte, como que lo tiene grabado en la retina. Entonces él quiere fotografiar ese momento, para saber si realmente uno cuando muere sabe que va a morir, y en ese momento es como que lo tiene grabado ahí en la retina de alguna manera. Entonces piensa que con la fotografía a lo mejor puede captar el momento. Esto es algo un poco confuso porque el momento de su muerte lo tiene ya captado, lo tiene grabado, justo en el momento también con esa mancha que sería el alma escapando del cuerpo. Pero sin embargo, no sé, como que quiere saber si realmente él en esos momentos, en esas milésimas de segundo, él sabía conscientemente de que iba a morir, y quizás esa imagen de la propia muerte quede grabada en su retina. Entonces fotografía al cadáver, que lo tiene abajo de la mansión, tienen como una cripta familiar donde tienen los ataúdes con los diversos familiares de esa familia. Pero no consigue nada. Una vez el cuerpo está muerto, ya no hay mancha, ya no hay alma, ya no hay nada. Simplemente puedes fotografiar el alma justo en el momento en que la persona va a morir. Pero antes de morir, en esos milisegundos de pasar de estar vivo a estar muerto. Entonces a partir de ahí él se obsesiona, porque claro, ha perdido a su hijo y a su prometida a la vez. Entonces se obsesiona con todo este tema del experimento y al final saca una teoría, porque hay pues mitologías, leyendas, que hablan de que la muerte, ya le llaman la agonía, en este caso la película se titula Asfixia, pero en la película llaman a la muerte la agonía, ¿no? Los antiguos decían, antiguos mitos y antiguas leyendas decían que lo que es la muerte, llamada la agonía, aparecía justo en el momento en el que una persona iba a morir. Por lo tanto, él cambia la teoría de que la mancha que ve negra en esas fotografías
es el alma saliendo del cuerpo. Eso es lo que él creía al principio, que era el alma saliendo del cuerpo. Sin embargo, luego piensa que esas teorías, esos mitos, esas leyendas pueden ser ciertas. Y en vez de ser el alma saliendo del cuerpo, en realidad sea la muerte, sea la agonía que aparece para llevarse la vida de la persona. Aparece justo unos segundos antes de que la persona muera. Porque la agonía sabe que la persona va a morir, aparece y entonces la persona muere. ¿Esto qué quiere decir? Que si la persona es capaz de ver esa agonía, es capaz de verla, sabrá que va a morir. O sea, es como un preaviso de muerte. Tú, si logras ver esa agonía, es que sabes que vas a morir. O sea, en ese momento sabes que vas a estar muerto. Entonces quiere seguir investigando sobre esto. Luego también la aparición de la agonía se supone que aparece cuando una persona realmente tiene miedo de que va a morir, ¿no? O sucede algo, no es una muerte instantánea de que ha habido un accidente, pum, mueres y ya está, ¿no? Sino que tienes digamos, consciente o inconscientemente, el pensamiento de que vas a morir. Entonces ese miedo hace que aparezca la muerte, que tú puedas verla, no es que no aparezca cuando tú tienes un accidente, sino que no la ves. Pero cuando tú tienes el miedo a morir, cuando sientes ese miedo, tú eres capaz de ver esa agonía, eres capaz de ver la muerte como viene a llevarse tu vida. En el caso del chaval, estaba a punto de darse con la rama, y justo cuando se da en la rama, el golpe, el dolor, es como el miedo de voy a caer al agua, no sé nadar, me voy a morir, y entonces en ese momento la muerte logró ver esa muerte, logró ver la agonía. De otra manera no lo hubiera visto, pero al tener miedo logró verla. Y entonces se obsesiona con estos experimentos. Y su compañero científico resulta que le dice que van a ejecutar a una persona en una plaza del pueblo, que hacía años que no se ejecutaba a nadie. Decía, esto es un retroceso, tienes que sacar fotografías o filmarlo, porque le dice que tiene una cámara que puede filmarlo, que puede hacer fotografías en movimiento, para que quede constancia un poco la barbarie. Es un poco como para las futuras generaciones que quede constancia la barbarie que había en aquella época, para que no se vuelva a repetir, para decir, mira, lo que había en esta época, que se ajusticiaba a la gente, se ahorcaban y tal, aunque no tuvieran... bueno, este hombre lo iban a ahorcar porque se supone que había matado a personas, pero bueno, tanto este científico como su compañero no son de partidarios de la pena de muerte, son partidarios a lo mejor pues, de un castigo, de una reinserción, una rehabilitación de esa persona, en fin, pero bueno, es como en plan de vamos a grabar la barbarie de un montón de personas que están viendo cómo ejecutan a una persona, porque ya no es que la ejecuten o no es el acto de ejecutar, sino el acto de que la gente vaya a verlo y disfrute cómo muere. Es que ha matado a alguien y entonces merece morir. Eso ya cada uno es libre de opinar lo que quiera. Yo creo que nadie debe de juzgar a otra persona si debe vivir o debe morir. ¿Qué será el castigo más recomendable para una persona? A veces la muerte no es el castigo más recomendable, sino la salida más fácil. A veces es mejor, aunque tarden más, una reinserción si es posible, o una condena perpetua ante una imposibilidad de reinserción que llegar a matar, que llegar a rebajarse ese nivel. Pero sobre todo el querer verlo, el querer disfrutarlo como si fuera toda una fiesta, de toda la plaza llena, viendo cómo muere una persona, se lo merezca o no se lo merezca. Y entonces, pues eso, todo eso si queda constancia porque queda grabado, las futuras generaciones podrán verlo y podrán aprender de sus errores. O sea, para no cometer los errores del pasado, primero hay que conocer el pasado y conocer esos errores y reconocerlos como errores. Entonces lo están ejecutando y cuando está grabándolo tiene un foco que ha creado también este científico, que lo hace con una especie de piedrecitas de color azul y agua que va cayendo gotas, esas piedras de color azul, lo que hace que se forme como una especie de foco azul. El foco hace que enfoque, lo ilumine a la persona para que pueda, cuando está rodando, pues rodar mejor. Entonces, cuando esté enfocando, ese foco resulta que logra ver, a través de la cámara, logra ver a esa muerte, logra ver la agonía. Vemos como una especie de ser monstruoso flotando. No es que esté muy bien hecho, pero cumple, también se ve poco, parece como un holograma, así una criatura bastante extraña. Bueno, hay que pensar de que estamos en una película de serie B, de bajo presupuesto, de los años 70, por lo tanto... pero no es que esté mal hecho, o sea, simplemente cumple, yo lo veo que cumple, sale así como algo flotando, como un ser monstruoso, se ve poco, no se ve mucho, entonces, bueno, yo creo que lo que aparece cumple, si no sois muy tiquismiquis de ay, es que no está bien hecho. No, yo creo que hoy día hay efectos especiales hechos por ordenador que cantan más que este efecto especial que encima sale poco en la película. Pero entonces ve que durante ese momento en que está enfocando a esa agonía, la persona está ahorcada, pero no muere. Está todo el rato
con la soga en el cuello, temblándole el cuerpo, pero no muere, hasta que el foco se apaga y entonces la persona muere. Por lo tanto, saca una teoría con el hijastro de que en el momento en que la muerte va a atrapar a esa persona, en ese momento, si el hombre ahorcado no murió, es porque había como una barrera que impedía que la muerte lo atrapara, que la muerte entrara dentro de él, que esa agonía entrara dentro de él y lo matara. ¿Qué es lo que impidió? ¿Qué fue esa barrera que impidió que la agonía hiciera su trabajo? Esa barrera fue la luz, el foco de luz azul. Es como una energía que contuvo otra energía, suponiendo que esa muerte, que esa agonía, sea como un flujo de energía que entra en tu cuerpo para arrebatarte la vida. Entonces un flujo de energía es canalizado por otro, canalizado por esa luz azul. Entonces piensa, si logramos atrapar a la agonía con un foco de luz y arrastrarla hasta un lugar, un contenedor que esté emanando esa luz constantemente, si logramos atrapar a la muerte, entonces no habrá muerte y la persona podrá vivir eternamente. Pero aquí, y es el dato curioso, es que no es que tú atrapes, no, o sea, no solo hay una agonía, no solo hay una muerte, no es que tú atrapes esa muerte y ya no hay muerte en el mundo, como en el capítulo ese de los Simpsons, ¿no? Que muere la muerte y entonces ya no muere nadie. No, aquí cada persona es como que tiene su propia agonía, su propia muerte, porque es parte del alma, es una parte del alma. Digamos que cada uno tiene un alma y cada uno tiene su agonía, cada uno tiene su muerte. Cada uno tiene ese ser etéreo que viene a robarte la vida, particular y tuyo. O sea, hay millones y millones y millones. Cada persona tiene su propia muerte, su propia agonía. Por lo tanto, tú atrapas el de una persona y esa persona vivirá eternamente. Pero no todo el mundo. O sea, para que todo el mundo viva eternamente habría que atrapar toda la agonía y lo que es la muerte de todas esas personas. Entonces el hombre piensa en hacerse eterno. Primero hace el experimento con un tipo que coge, que está enfermo, y se lo lleva, y entonces en el momento justo que está agonizando a punto de morir, intenta atrapar la agonía y meterla en una especie como de urna. Las urnas son como si fueran como ataúdes pequeños, nunca mejor dicho, ¿no? Atrapar la muerte en un símbolo de la muerte que es un ataúd. Pero el tipo que está tan mal, está sufriendo tanto, que coge y quiere morir, y como ve que están haciendo algo que está impidiendo que muera y está todo el rato sufriendo, pues le tira un líquido a la cara que resulta ser ácido, y entonces al final pues se apaga el foco de luz y entonces la agonía pues se mete en su cuerpo y muere. Y el científico queda con media cara quemada. Entonces piensa hacer el experimento consigo mismo. No lo ha demostrado aún de que funcione con personas, porque sí que lo prueba con una cobaya. Logra atrapar la agonía y entonces lo arrastra con el foco de luz hasta este recipiente que lo cierra. En ese recipiente siempre tiene que tener esas piedras azules y cayendo agua encima para que esté siempre iluminado. Entonces, pero no lo ha probado con personas, porque cuando lo probó con esa persona salió mal porque el tipo le tiró el ácido en la cara. Entonces decide probarlo consigo mismo. Lo prueba consigo mismo, se pone en una silla de estas eléctricas y entonces, pues justo cuando está a punto de morir, el hijastro pues arrastra con el foco de luz la agonía y la mete en esa urna que es un pequeño ataúd. Lo bajan al sótano donde está, digamos, la cripta familiar y entonces ponen esa urna arriba de lo que es la cañería de agua, enganchado pues para que vayan cogiendo por un tubo, enganchado lo que es a la parte de arriba, que es donde están las piedras que es como una especie como de urna, y va cayendo ahí todo el rato agua de esa tubería, por lo tanto siempre va a estar iluminada y atrapada ahí dentro esa agonía. No sabe la combinación cierran la puerta de la cripta y la combinación de la cerradura no la sabe nadie nada más que el hijastro. Y dice, no quiero que me la digas. Si yo no sé la combinación, jamás estaré tentado a abrir la urna y dejar liberar la agonía y morir, ¿no? Porque a lo mejor puede que algún día, pues el paso de los años haga que llegue un momento en que no quiera vivir más. Y entonces, para no verse tentado a destapar su agonía y morir, pues entonces le dice, quiero que nada más que seas tú quien conozca la combinación de esa cerradura. Ya está pensando, o sea, vivir eternamente parece un caramelito, pero hay que llevar cuidado. O sea, una cosa es decir, bueno, pues puedo vivir muchos años, puedo vivir 90, 100 años, 200, 300, 500 años, pero eternamente los tiempos cambian, las mentalidades cambian. Yo estoy notando hasta mentalidades diferentes. Yo soy, cuando era pequeño era los 80 y adolescente los 90.
Y estoy notando de que no hace tanto tiempo, pero han cambiado las cosas, cambian muy deprisa, las mentalidades cambian. Hay mucha gente que no sabe incluso moverse en estos tiempos nuevos. Cada uno es hijo de su época y su época es la que más le gusta porque es la que mejor ha conocido, y aunque uno se vaya adaptando a los tiempos nuevos, siempre es como que vas un paso hacia atrás, ¿no? Un paso por detrás de las personas que son de esta generación. Entonces, vivir eternamente cambian tanto las cosas, aparte del aburrimiento que tiene que ser vivir eternamente, porque ya no digo vivir muchos años, pero vivir eternamente, que es que estamos hablando de una eternidad. Aunque fueras el tío más rico del mundo, que jamás se te acabara la riqueza, porque para vivir eternamente no se te tiene que acabar la riqueza nunca, y te recorrieras todos los países y conocieras todas las culturas, todo eso al final habría una duración, aunque fuera de 1000 años, pero habría una duración en el cual ya, ¿qué haces? Volver a hacerlo todo otra vez y... No sé, no digo que no se pudiera llevar, pero hay muchos factores que no, aparte, que si todo el mundo viviera eternamente, pues el mundo al final no cabríamos, ¿no? Si ya hay problemas en algunos países de superpoblación, pues imaginaos si no murieran. No sé, el ser humano, si ha nacido para morir, es porque está hecho para morir. Todo está hecho para morir. Todos los animales, las plantas, todo. Vivan más años o vivan menos, al final todo tiene una caducidad. Pero bueno, el caso es que él quiere que su hijastro y la hija que vivan eternamente también, porque él no quiere verlos morir. Está claro, dice, si yo vivo eternamente, quiero que ellos vivan eternamente. Quiero que esta estirpe viva eternamente. También es en plan un poco el orgullo de mi apellido, que viva eternamente y que tengáis hijos y ellos vivan también eternamente. Y vivir eternamente, ¿no? Pero en realidad ese descubrimiento, ¿qué es? Para que tus hijos, tus nietos y toda tu estirpe viva eternamente solamente vosotros, porque él no quiere decir su secreto a nadie, ni siquiera se lo dice al compañero. De hecho, que se cabrea con la hija porque habla con él y dice, ¿le has contado algo? Y dice, no le he contado nada. Si no vas a compartirlo con el mundo, ¿qué descubrimiento científico es? Solamente te beneficias tú, ¿no? Lo veo algo egoísta. Y si lo compartes con todo el mundo, ¿quién tiene derecho a vivir eternamente? ¿La gente de dinero? O no, o vas a crear esas máquinas y esas urnas para todo el mundo, entonces ya no se acaba, ya no hay muerte, ¿no? Y como no hay muerte, pues habrá superpoblación, habrá hambrunas y esto no se acaba. Y luego también que no es una vida eterna como la de los inmortales, la película de los inmortales, que siempre eres joven, que tienes un poder de regeneración, que te pegan un tiro y tu cuerpo se regenera. Solamente podían matarlos si les cortaban la cabeza. Aquí no, o sea, aquí envejeces, puedes envejecer. O sea, envejeces y sin embargo no mueres. Entonces al final, ¿hasta cuánto aguantaría tu piel, tu cabello, tus dientes? Al final acabarías como una momia viviente. Solamente por estar vivo, solamente por respirar, ¿merecería la pena eso? Luego también vives, aunque te corten la cabeza, vives, porque luego lo comentaré en la parte con spoilers. O sea, si tienes un accidente y acabas decapitado o acabas con medio torso y vives y no mueres, y merece la pena vivir así. No sé, o sea, se merecería la pena vivir siempre joven y con todo tu cuerpo bien, pero si vas a morir, aunque reviente una bomba y tus partes están ahí esparcidas y están viviendo, pues yo creo que no merece la pena eso, ¿no? Lo veo bastante macabro. Pero bueno, él les encabezona, dice, sé que estáis enamorados, sin que le digan nada, sabe que está enamorado, el hijastro de la hija, dice que queréis casaros, pero yo no os dejaré casaros a menos que también hagáis esto, que hagáis este experimento y que seáis eternos como yo. Entonces, pues al final la hija dice, bueno, pues vale, pues lo vamos a hacer, y primero lo hace ella. Es curioso porque cada vez que van a matarse lo hacen mediante... formas que son formas de lo que es las penas de muerte capitales. Por ejemplo, él cuando va a hacer el experimento con él está en la silla eléctrica, ¿no? Antiguamente se usaba la silla eléctrica. En el caso de ella, la guillotina. Porque tiene que haber algo que pases miedo, o sea, no puede ser una muerte de que sea de repente y ya está, no, tiene que haber algo que te asuste, que tú veas la muerte venir para poder verla y poder enfocarla con ese foco y atraparla. O sea, ella tiene que ser con la guillotina y luego el hijastro con la cámara de gas, una urna grande con gas. O sea, muertes que ya no se usan, porque hoy día en la pena de muerte creo que solamente se usa la inyección letal, por lo menos en Estados Unidos. En otros sitios no sé si aún hay incluso ejecuciones. Pero bueno. Y a partir de aquí, digamos, ya sería la parte con spoilers. Lo que es la película trata el tema ese. Realmente el tipo se obsesiona con la vida eterna, le impone a la hija y al hijastro también la vida eterna, aunque ellos no la quieran, porque una cosa es que tú quieras la vida eterna, pero no se la puedes imponer a los demás.
¿no? Como la gente está religiosa de que quiere, no, para que vivas eternamente, pero a ver, ¿yo quiero vivir eternamente o no? O sea, es una cosa que tienes que consultarla y muy bien con la almohada, porque no todo es oro lo que reluce. Entonces, una cosa es que él haya elegido la vida eterna, pero tampoco tiene por qué imponérsela a su familia. La has elegido tú, vale, pues ya está, pero si yo no la he elegido, pues te aguantas si me hago viejo y me muero y sientes pena, pero bueno, no haber elegido la vida eterna. No puedes imponerle a nadie nada. Entonces toca todo el tema de si realmente es recomendable o no, si es bueno o no, si todo el mundo desearía la vida eterna o no, si todo el mundo se merece la vida eterna o no, o si el mundo funcionaría bien, si todos viviéramos eternamente, o aunque unos pocos vivieran eternamente, podrían amoldarse a ese mundo. Y que luego todo tiene la cara oscura de la moneda, o sea, no todo es bueno. No todo es ala, vivo eternamente y ya está, ¿no? Porque luego la película nos lo demuestra. Entonces la película juega muy bien con estos elementos y me parece una película que a mí me encanta, me parece una película muy buena. Y más que una película de terror, aunque tiene un contenido bastante siniestro y bastante escabroso, la considero un drama, porque al final hay un drama tan profundo que hace que la película de verdad te llegue y te haga pensar si realmente te ofrecieran la vida eterna, si realmente merecería la pena o al final sería un castigo eterno. Y ahora iría la parte con spoilers. Cuando va a hacer el experimento con la hija, con lo de la guillotina, resulta que el roedor que habían dado la vida eterna, al roedor este del conejillo de Indias, se pone a roer el cable del agua, el cable que hace que caigan las gotas de agua sobre esas piedras azules y el foco pueda iluminar. Entonces, al roer ese cable, el foco se apaga y de repente el freno de la cuchilla, de la guillotina, se le va al chaval, al hijastro, y le cortan la cabeza. Y entonces de repente tenían a una atrapada en esa urna, estaban a punto de atrapar a lo que es a la agonía. Y entonces el hijastro dice, no, podemos salvarla. Entonces él le dice, no, y cierra la urna sin atrapar a la agonía, por lo tanto muere. ¿Pero por qué no quería salvarla? Porque estaba decapitada y aún así vivía, porque se veía el cuerpo decapitado, pero tambaleándose, estaba viva. ¿Y merece la pena vivir decapitada? Y eso es algo también que tienes que pensar. ¿Y si tienes un accidente? ¿Y si te quedas sin medio cuerpo, sin cabeza? ¿Y vas a vivir eternamente? ¿Vas a vivir eternamente así? Entonces él se siente culpable de la muerte de su hija. Si no lo hubiera convencido, si no se hubiera embarcado en porque jamás esto de jugar a ser dioses, jugar con la vida, esto nunca trae cosas buenas. Y todos estos experimentos científicos al final se vuelven contra tuya y contra esta persona, contra este científico se ha vuelto, ¿no? Todos siempre salen mal esos experimentos de Victor Frankenstein o el experimento de Herbert West, no siempre salen mal. Los Mad Doctors nunca juegan a ser dioses y al final todo acaba pues salpicándoles y acaba todo como el Rosario de la Aurora. Entonces el hijastro también se siente culpable. Él se siente culpable incluso de la muerte de su anterior hijo y de su prometida, porque él quería grabarlos cuando estaban en la barca, aunque eso no es culpa suya, ¿no? Eso es una grabación, ha sido un accidente y ya está. Pero en el caso no tenía por qué haber obligado a su hija. Él quiere hacer ese experimento, quiere probarlo con él, vale, lo que tú quieras. Luego te puedes arrepentir o no, pues no haberte quedado con el código de la urna, y si algún día deseas morir, pues la abres y ya está. Pero ¿ahora qué? Ahora la has obligado a tu hija y ahora tu hija está muerta. Y tú tienes que vivir eternamente para sufrir esa agonía. Entonces él ya no quiere vivir eternamente. No quiere vivir eternamente. Le dice al hijo que le dé la combinación. Al hijastro que le dé la combinación de la urna porque quiere soltar a la agonía y morir. Y el hijastro le dice que no, a menos que le dé a él la vida eterna. Dice, porque yo quiero pagar mi culpa. Yo también soy culpable de haberla convencido, soy culpable de haber participado en este experimento con ella cuando ella en un principio no quería. Debo de pagar eternamente esta culpa. Y para pagarla eternamente necesito pues vivir eternamente. Entonces le dice, vale, con la condición de que una vez yo te dé la vida eterna, tú me darás ese código. Y el tipo se lo escribe en una nota y dice, por si sale mal, y se la guarda. El caso es que él truca lo que es el foco para que no dé luz y entonces muera ahogado en esa cámara de gas. Cuando intenta sacarlo, enciende una cerilla, revienta y muere el chaval. El chaval no quería vivir, quería morir, porque ha muerto el amor de su vida y él se sentía culpable de la muerte de la persona a la que ama, porque él dice, los dos la amábamos y los dos la hemos matado por embarcarla en este experimento. Entonces el tipo baja corriendo al sótano porque quiere abrir esa urna para dejar salir la agonía y morir. Ya no tiene a nadie, han muerto sus hijos, su prometida, y él va a vivir eternamente con ese dolor. Pero justo cuando coge el sobre, antes de abrirlo,
que yo pensaba que no iba a haber nada escrito, que le había hecho la puñeta para joderlo, que puede ser que no hubiera nada, pero antes de abrirlo decide quemarlo, porque recuerda las palabras que le dijo el hijastro: para poder pagar la culpa debes de vivir eternamente con lo que has hecho, con tu culpa. La salida fácil es la muerte. Por eso a veces dicen, no, el castigo que se merece es la muerte, pero es la salida fácil, una vez mueres no te enteras de nada. Sin embargo, él ha matado a su hija por ese experimento, sin quererlo, pero lo ha hecho, ha sido por culpa suya, y también a su hijo, a su hijastro. Entonces, la salida fácil sería morir, pero él dice, no, debo vivir eternamente con esta culpa, con este dolor, debo de vivir eternamente con esta agonía. El regalo de la vida eterna en realidad es una condena eterna. Y entonces ya se ve la escena que hemos visto al principio, que estamos pues ya en una época más presente, habrán pasado, pues si estaban en el 1800 y pico, 1900 y pico, habrán pasado pues 100 años o más de 100 años, el tipo súper envejecido que parece como si fuera pues eso, pues una momia viviente. Al final llegará un momento hasta que poco a poco se descompondrá la piel y todo, pero él seguirá viviendo, el corazón seguirá latiendo, no muere, pero el cuerpo sí que envejece, el cuerpo sí que se descompone, el paso del tiempo no tiene nada que ver con la muerte. Uno puede morir de muy viejo o de muy joven, pero todo al final se va descomponiendo con el paso del tiempo, todo se va deteriorando, va envejeciendo. Entonces es cuando se ven los dos coches que van a chocar, pero él no va a morir. Él está ahí con la cobaya, que vive eternamente con él, es la única compañía que vive eternamente, y para un animal está bien, porque un animal no sabe que va a morir. Entonces da igual vivir un día o dos que eternamente. Pero él sufre y se ve como poco a poco está sufriendo esa agonía, de años y años y años sufriendo ese dolor, la soledad, el envejecimiento y el no morir con esos recuerdos, con esa culpabilidad dentro de él, y esa es la condena eterna. Por lo tanto, la pregunta de ¿merece la pena vivir eternamente? ¿Merece la pena? La película, como digo, es una película muy buena, que toca un tema, la verdad, que da mucho que pensar y lo toca muy bien. Está muy bien rodada, digamos que utiliza bastante lo que es el estrechamiento, el encajonamiento en las estancias, muy a lo Terence Fisher. Esta película es inglesa, aunque no es de la Hammer ni de la Amicus, no es de ninguna de las productoras más importantes, pero sí que utiliza bien ese encajonamiento. Es un poco también un lenguaje visual que nos quiere decir de que ellos también se encuentran, quieren encajonar a la muerte, atraparla, pero ellos también se encuentran atrapados en una vida eterna, o van a estar atrapados en una vida eterna, ¿no? Entonces utiliza bastante lo que es este encajonamiento, esta estrechez en la cámara, que hace que los decorados estén más estrechos, que parece que estén como cerrando a los personajes. Y bueno, por lo demás, poco más que decir. Una película no es muy conocida, pero para mí es una película muy muy buena y que merece la pena ver. Más que una película de terror, digamos que sería un drama de ciencia ficción con elementos de terror bastante escabrosos. En fin, La Asfixia, recomendadísima al 100%. Espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película. Que seáis todos muy felices y hasta siempre.